Usualmente, cuando pensamos en la palabra rescate, la imagen que nos viene a la mente de entrada es, pues, intensamente física, ¿no? Muy táctil. Claro, muy visual. Exacto. O sea, pensamos en un helicóptero sobrevolando un techo inundado, una cuerda de acero que desciende y un equipo táctico que literal saca a una persona físicamente del peligro para llevarla a un terreno seguro. Es un cambio de ubicación geográfica evidente. Es material, es cinético y de fuerza bruta. O sea, sacas la terminal humana de un entorno hostil y la pones en un entorno seguro. Esa es como la concepción más tradicional. Pero luego entramos en la arquitectura de redes y en los sistemas legales que plantea el texto que estamos analizando hoy, y de repente ese helicóptero desaparece por completo. Se esfuma. Sí, sí, estamos frente a un paisaje de extracción que es, honestamente, invisible a simple vista. O sea, el cuerpo, digamos el hardware biológico, se queda exactamente donde está. Y eso es vital, lo cual define a la perfección un rescate de estatus legal. El hardware permanece en el territorio de conflicto, pero los derechos de propiedad y la jurisdicción que rigen sobre ese hardware cambian de manera radical. Y esa es exactamente nuestra misión para nuestro escrutinio de hoy. En esta nueva inmersión profunda en las fuentes de El último hallazgo. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Vamos a ejecutar una auditoría forense de alta gama del capítulo 13. Que el texto titula Protocolo de extracción, rescate y nueva ciudadanía. Así es. La idea es analizar este manual técnico que detalla la salida legal de la matriz y entender qué implicaciones tiene esta nueva arquitectura de red para el usuario, manteniendo, por supuesto, una postura totalmente imparcial frente al material original. Claro, sin tomar partidos. Nos interesa la mecánica pura del texto. Exactamente, tratándolo con un escepticismo técnico riguroso. Y bueno, si conectamos esto con el panorama general de lo que vimos en la inversión anterior, al auditar el capítulo 12, encontramos una transición lógica impecable. Totalmente impecable. Porque en este capítulo, el texto demostraba la persistencia de los datos del alma. O sea, esa conciencia no local y la existencia de una infraestructura definitiva en el servidor central. Lo que tradicionalmente se etiqueta como la vida después de la muerte. El destino final de los archivos, por así decirlo. Y eso me lleva a una pregunta operativa inmediata. Porque si el servidor central es el destino final de los datos, ¿cómo se ejecuta legalmente el rescate de la terminal humana mientras esa persona aún opera físicamente? O sea, en su día a día, yendo al supermercado, al trabajo, dentro del hardware terrestre. Y mira, esa es la paradoja central que resuelve este manual. O sea, cómo se prepara el dispositivo para esa migración masiva de datos mientras sigue rodeado por un entorno que es totalmente hostil a ese servidor central. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para responder a eso, el texto nos exige aplicar ese nivel de escepticismo técnico que mencionaba. Tratarlo como un manual de ciberseguridad. Exacto. Un manual operativo de ciberseguridad y de legislación internacional, alejándose por completo del lenguaje místico o religioso tradicional. Así que para entender cómo un usuario pasa de estar anclado a la matriz a conectarse al servidor central, primero debemos auditar el mecanismo de inicio. El arranque. Sí, ¿cómo arranca exactamente este protocolo de extracción? Pues mira, el proceso documentado en las fuentes comienza con lo que el manual denomina el N-Upgrade, que es el acrónimo de nuevo nacimiento. Ok. Y según el texto, esta actualización del sistema requiere un comando de activación muy, muy específico. No hay filosofía de autoayuda aquí, son instrucciones forenses para evadir el radar del spoofer. El spoofer, que para quienes se unen recién es el término que usamos para el dictador local de la matriz, ¿no? Exacto, el intruso. Y este manual te enseña a evadirlo usando herramientas estrictamente jurisdiccionales. Porque, a ver, el escape inicial no requiere que un helicóptero saque a alguien físicamente del edificio. Es un escape 100% legal. Lo cual nos lleva de lleno al primer paso en este log de asilo, que es el reconocimiento del error de usuario. Y digo, el texto de este archivo es muy enfático en algo que puede resultar, pues, un poco incómodo de procesar. Sí, bastante incómodo para muchos. Claro, porque estar atrapado en la matriz, experimentando todo este ruido sistémico y la presión,
no es un accidente geográfico. No es que por mala suerte alguien terminó en el sistema equivocado. Ahí tocas un punto crítico, porque la matriz opera como una condición aceptada voluntariamente. El sistema define al ser humano no redimido como un host emulado. Un host emulado. Sí, imagínate una terminal potente que por razones de su propio diseño original está corriendo un software pirata. Y está corriendo ese software porque en el nivel de origen hubo decisiones desastrosas en el procesamiento de datos. Básicamente se le entregaron los privilegios de administrador al spoofer. ¡Guau! Es la máxima ironía del mundo digital en el que vivimos hoy, con los infames términos y condiciones. Digo, piénsalo como cuando alguien se descarga una aplicación que supuestamente es solo una linterna para el teléfono. Ah, el clásico malware de la linterna. Exacto. Aparece un muro de texto legal de 100 páginas y nadie, absolutamente nadie lee eso. Simplemente bajamos rápido hasta el final, hacemos clic en aceptar y de pronto la linterna tiene permiso para leer correos, encender la cámara frontal a medianoche y, bueno, drenar toda la memoria RAM transfiriendo datos a un servidor desconocido. O sea, se le abrió la puerta al malware por voluntad propia. Esa es la mecánica exacta. Lo fascinante aquí es por qué el núcleo creador exige una solicitud consciente de rescate. Si el administrador legítimo tiene poder absoluto, ¿por qué no lanza un parche forzado y rescata a todos los equipos infectados de un solo golpe? Claro, un reseteo de fábrica masivo. Exacto, pero no lo hace porque basa todo su diseño en el libre albedrío, no en la sobreescritura de código obligatoria. El sistema respeta ese clic inicial en los términos y condiciones. O sea que el rescate no puede ser como un secuestro inverso automático. ¿Tiene que haber un procedimiento de desinstalación solicitado por el usuario? Correcto. Y mira, la matriz es brillante, bloqueando al usuario mediante el miedo y la dificultad diaria. Te satura la capacidad de procesamiento para que ni siquiera pienses en revisar los permisos. Ajá. Por lo tanto, el puente hacia la liberación requiere que el usuario se detenga, reconozca la incompatibilidad de su sistema y admita que su software está corrupto. A esto se le llama arrepentimiento técnico. Es la presentación formal de una solicitud de asilo. Bien, pero, a ver, toda solicitud de asilo necesita una firma vinculante. Un documento sin firma es solo un pedazo de papel. Si pasamos a la mecánica de ejecución, ¿cómo se firma esta petición en una infraestructura invisible? Esa es la transición clave. Porque el archivo introduce un protocolo extraído del código de Romanos 10.9. Y no como un rezo místico, sino como un comando de activación de emergencia, la confesión verbal, el famoso clic ejecutable. Exacto. El log detalla 3 fases en esta migración del hardware espiritual. Estado 1, el host emulado, donde todo el sistema está bloqueado por el spoofer. Ajá. Estado 2, el host autenticado, que es la migración activa que se inicia en el microsegundo exacto en que ocurre esa confesión verbal. Y finalmente el estado 3, el host libertado, que es la extracción total y el protocolo finalizado basado en Juan 8:36. O sea, un clic para aceptar el rescate, el cual se define textualmente en las fuentes como la confesión de Jesucristo. A ver, vamos a detenernos ahí un segundo, porque esto de entrada me genera un ruido conceptual importante. Cuando el texto habla de este clic de confesión, ¿qué tan profundo es? ¿A qué te refieres exactamente? Lo digo porque, todos sabemos lo que pasa cuando instalamos una aplicación en el teléfono. Oh, sí, los términos y condiciones. Exacto. Aparece una ventana inmensa con los términos y condiciones. Nadie lee esas 50 páginas de jerga legal y simplemente se hace clic en aceptar para usar la aplicación rápido. El texto sugiere que este comando es, así de superficial. O estamos hablando de una reescritura profunda del kernel, ya sabes, del núcleo mismo del sistema operativo. Es definitivamente lo segundo. Y de hecho, la analogía de los términos y condiciones es fantástica para contrastarlo, porque el manual es categórico, muy categórico, al afirmar que esto no es un simple acuerdo de licencia ciego. O una palomita en una casilla. Exacto, ni una actualización cosmética de la interfaz para que el usuario se sienta moralmente superior. Es la desactivación completa del estado de host emulado. Host emulado. Ajá, que es el usuario operando bajo los parámetros falsos de la matriz. Y eso se desactiva para dar paso al host autenticado, que ya opera desde su código de origen puro.
Y la clave de absolutamente toda esta operación, lo que detona el clic, es la voluntariedad del sistema. Fíjate que me llama mucho la atención que menciones la voluntariedad. ¿Significa esto que el sistema nunca lanza actualizaciones automáticas obligatorias? Absolutamente nunca. El núcleo creador, que sería el administrador supremo en esta analogía de red, no fuerza la actualización en ninguna terminal. ¡Wow! O sea, ¿nada de forzar reinicios? Nada de eso. No hay un despliegue automático de software que obligue a los dispositivos a cambiar de red durante la noche sin previo aviso. O sea, el host, el individuo, debe solicitar el asilo de manera consciente, para que este código de extracción automática se ponga en marcha. O sea, entiendo que no se puede hackear el libre albedrío, ni siquiera para salvar a un usuario. Correcto. Y esto valida el libre albedrío del usuario en dos frentes muy claros, tanto para el proceso de extracción inicial, ese primer clic, como para todo el servicio operativo que vendrá después. Es un diseño de red donde la autonomía de la terminal es sagrada. Ok, entiendo perfectamente el concepto del inicio, pero permíteme cuestionar la aplicación práctica en el terreno. Adelante. De eso se trata la auditoría. Vale, el usuario ejecuta ese comando voluntario, se reescribe el kernel y pasamos de host emulado a host autenticado. Magnífico. Sin embargo, físicamente, la persona sigue, no sé, usando el mismo transporte público. Pagando en la misma inflación. Exacto. Pagando impuestos, usando el mismo hardware biológico de siempre. Entonces, ¿qué cambia exactamente en su estatus operativo frente al sistema de control de la matriz? O sea, frente al mundo. Ahí es donde entra la jurisdicción diplomática. A ver, explícanos eso, porque el texto aborda este cambio de jurisdicción con una alegoría legal que me pareció sumamente precisa. Así es, y lo fascinante aquí es cómo el documento utiliza esta jurisdicción diplomática para explicar esta paradoja de estar en dos lugares a la vez. Ajá. El manual desglosa la alegoría central del capítulo de esta manera. Imaginemos que una persona habita en un país bajo una dictadura sumamente feroz, controladora y extractiva. Donde ese país, obviamente, representa a la matriz. Exacto, la matriz. Un régimen donde cada movimiento está monitoreado y donde el miedo es la moneda de cambio principal del día a día. Claro. Bueno, al ejecutar el protocolo de extracción, con ese clic voluntario, es como si ese usuario cruzara físicamente el umbral de una embajada extranjera que está ubicada dentro de ese mismo país dictatorial. Ah, ok. El suelo de una embajada. Exactamente. Y las leyes internacionales de las embajadas dictan que, una vez adentro, el suelo físico pertenece a la nación que representa, no al país donde está construida. Lo cual significa que Que físicamente los pies de esta persona siguen tocando la misma tierra, que sería su hardware biológico terrestre operando en el mundo. Pero legalmente ha ocurrido una ruptura masiva. las leyes del dictador ya no aplican. Para nada. Ya no tienen ninguna capacidad de procesamiento sobre ella. Ha entrado formalmente en la jurisdicción de una nación completamente distinta. Es un ciudadano diferente ahora. ¿Sabes? Pensándolo desde la arquitectura de redes, es un concepto muy poderoso. Es como, digamos, activar una VPN con encriptación de grado militar en medio de una red pública de Wi-Fi en una cafetería que está totalmente comprometida por hackers. ¡Oh, excelente analogía! ¡Sí! O sea, el proveedor de Internet local, la matriz, todavía transporta los paquetes de datos físicos, claro, pero es total y absolutamente incapaz de leerlos, interceptarlos o alterarlos legalmente. Tal cual. Sin embargo, aquí me surge un ruido fuerte al llevar esto a la realidad de la experiencia humana. Si el usuario ya está legalmente dentro de esa embajada, con esa protección total de la VPN, ¿por qué sigue sintiendo el impacto de la dictadura? ¿Te refieres al dolor o la ansiedad? Sí, o sea, ¿por qué la gente experimenta crisis, ansiedad o un dolor profundo si se supone que están ya metidos en un túnel encriptado e intocable? Y esa es una observación fundamental que el texto de hecho aborda a través de lo que define como la atmósfera del reino. Porque, a ver, la inmunidad diplomática separa al usuario del dominio legal de la dictadura, sí, pero no aísla sus sensores biológicos del ruido exterior. A ver, desarrolla eso. Imagina al dictador local.
que el texto denomina el spoofer o el intruso. Ese dictador puede pararse en la calle justo afuera de los barrotes de la embajada con un megáfono gigante, gritando amenazas, inyectando miedo y proyectando notificaciones falsas hacia adentro. O sea, el ruido entra por la ventana de la embajada. Exactamente. El usuario todavía tiene receptores sensoriales operativos en ese mundo. Sus oídos escuchan el megáfono. La diferencia radical es que el dictador puede gritar todo lo que quiera, puede hacer todo el ruido del mundo, pero no tiene la autoridad legal para cruzar la puerta de la embajada. No puede entrar a ejecutar un arresto. No puede ejecutar una orden de arresto, no puede confiscar los bienes del usuario, es imposible. El sufrimiento a menudo viene de que el usuario, por pura costumbre o por desinformación de su estatus, le sigue dando validez legal a los gritos del dictador. Olvidando que está parado en territorio protegido. Exacto. Se creen las amenazas del megáfono como si fueran vinculantes. ¡Wow! Eso cambia la perspectiva de todo. O sea, el peligro real no es que la embajada vaya a caer, sino que el usuario crea que los gritos de afuera son órdenes reales de su sistema operativo. Y se autosabotee. Totalmente. Ahora bien, si el usuario opera bajo esta protección diplomática tan robusta, a mí me surge un problema de verificación de identidad de primer nivel. A ver. En cualquier red que está comprometida siempre hay intentos de falsificar credenciales. Es básico en ciberseguridad. ¿Cómo verifica el servidor central que esta terminal específica que pide asilo no es un programa malicioso? ¿O un bot? O un intruso intentando hacerse pasar por un refugiado para infiltrar la embajada. O sea, se requiere un protocolo de seguridad que sea absolutamente impenetrable. Pues para eso el manual técnico detalla un mecanismo diseñado precisamente para evitar la falsificación e introduce el concepto de la triple validación. Triple validación. Ok. Este es el blindaje legal del usuario recién extraído. No es un simple registro en una hoja de cálculo o una base de datos vulnerable. Es un sistema de autenticación de 3 capas que sella el archivo de forma permanente. Nadie entra fingiendo. Pues vamos a analizar esas 3 capas porque el nivel de redundancia que plantea el documento sugiere que la matriz es extremadamente agresiva intentando reclamar a los usuarios perdidos. Es muy agresiva. Por eso la primera capa es el sello. En los términos del texto original, este es el código de protección y llenura del Espíritu Santo. Ajá. Funciona como una firma criptográfica única e irrepetible. El servidor central estampa esta firma en el hardware, garantizando 2 cosas: que el archivo proviene de una fuente legítima y que la actualización se hizo genuinamente bajo el libre albedrío. O sea, llevándolo a un entorno digital de hoy sería como un certificado SSL de máxima seguridad, pero aplicado a un nivel de identidad humana fundamental. Exactamente, un certificado que no caduca. Ok, tenemos el sello. ¿Cuál es la segunda barrera? La segunda capa es el cambio de jurisdicción, del que de hecho acabamos de hablar con la alegoría de la embajada. Es la inmunidad legal absoluta ante las demandas de la matriz. O sea, el reconocimiento oficial. Sí, el sistema operativo central reconoce oficialmente que ese usuario ya no está sujeto a las deudas, a las leyes o a las penalizaciones de la red anterior. La matriz ya no te puede cobrar facturas. Excelente. ¿Y la tercera? Y finalmente, la tercera capa es la indexación en el libro de la vida. Aquí es donde quiero aplicar un escepticismo técnico muy, muy duro. Porque, a ver, según las fuentes, esta indexación en el libro de la vida es el registro inalterable de la identidad eterna del host. Así es, inalterable. Pero consideremos un momento la naturaleza humana, ¿sí? Las personas cometen errores masivos todo el tiempo. Toman malas decisiones, fallan en sus juicios morales o éticos. Somos sistemas propensos a fallar, claro. Exacto. Entonces, si esta indexación está en un registro centralizado y supuestamente inalterable, ¿significa eso que el sistema de la matriz pierde permanentemente los derechos de autor sobre este usuario, sin importar cuántos fallos, caídas del sistema o errores de caché cometa la persona en el futuro? Ajá. O sea, o llega un punto donde el servidor central dice, bueno, demasiados errores, revocamos el certificado y te regresamos a la matriz. Y mira, esa es precisamente la audacia legal del documento. Es un punto donde choca frontalmente con la lógica de méritos a la que estamos tan acostumbrados en el mundo corporativo o social. Donde si fallas, te despiden. Exacto. Pero el texto confirma que
Efectivamente, la triple validación cancela la insolvencia histórica del usuario y sella el archivo de forma permanente. ¿Permanente? Permanente. Lo que esto significa operativamente es que la matriz no puede revertir la extracción basándose en el bajo rendimiento futuro del usuario. Espera. ¿Incluso si el hardware biológico falla repetidamente en sus decisiones? Incluso así, si el usuario procesa datos erróneos temporalmente, o digamos que si se asusta y se deja engañar por los gritos del dictador afuera de la ventana de la embajada por un rato, el sello permanece intacto. ¡Wow! La identidad está blindada de tal manera que la red local jamás puede reclamar la propiedad legal del dispositivo de nuevo. O sea, es la diferencia entre un sistema basado en el rendimiento constante, que es como opera la matriz, y un sistema basado en la identidad validada, que es como opera el servidor central. Es un cambio de paradigma total. O sea, básicamente, la seguridad del sistema no recae en la capacidad de la terminal para ser perfecta o no cometer errores de procesamiento. No, para nada. Sino que descansa enteramente en la inmutabilidad de la indexación que hace el servidor. Es el servidor el que sostiene la seguridad, no tú. Y llevado a la experiencia humana diaria, esto significa poder operar y vivir sin esa ansiedad paralizante de pensar que un error en tu código, un error en tu día, te va a costar el estatus legal o la pérdida del rescate. Y eso, fíjate, nos lleva a una transición crucial en el manual operativo. Porque una vez que la terminal entiende que el estatus es inmutable, que está seguro en la embajada, la pregunta lógica y natural que surge es, bueno, ¿y ahora qué? Exactamente hacia allá iba. Porque, asumiendo que el archivo está validado, sellado con triple validación, y es inmutable, a mí me surge una duda operativa gigantesca. A ver. Si una persona ya posee este pasaporte diplomático y está bajo la protección absoluta del servidor central, ¿qué sentido tiene mantenerla físicamente en un país dictatorial? Claro, ¿por qué no sacarla ya? Eso. ¿Por qué el núcleo creador no extrae simplemente el hardware biológico de inmediato, lo saca del tablero y se acaba el problema del ruido del megáfono? O sea, ¿por qué el sistema insiste en mantener operando a la terminal detrás de las líneas enemigas? Es una excelente pregunta. Y para responder a esa interrogante, el texto establece lo que yo diría es la distinción forense más crítica de todo este manual. ¿Ok? Diferencia muy claramente entre el estatus legal inamovible, por un lado, y la misión activa en el terreno, por el otro. Y para esto presenta dos figuras. Primero, la del ciudadano celestial. Que sería el estatus legal del que hemos venido hablando. Ajá, exacto. Es poseer el pasaporte, tener el derecho de origen, estar indexado en ese libro de la vida. Pero es un estado, digamos, pasivo de pertenencia. Es como saber que tienes un refugio asegurado al final del día. Correcto. Pero por otro lado, el manual introduce un segundo rol, que es el del embajador. ¿El embajador? El embajador representa la misión operativa dentro de la red local infectada. O sea, un ciudadano común y corriente simplemente disfruta de los beneficios de su nación desde la comodidad de su hogar sin meterse en problemas. Sin embargo, un embajador es enviado intencionalmente a un territorio hostil. Para representar intereses. Exacto, para ejercer autoridad delegada en nombre de su gobierno central. Fíjate que hay un detalle ahí. Un embajador en la vida real, en la diplomacia internacional, no busca la validación del sistema del país anfitrión. No, claro que no. Ni intenta moldarse a sus reglas locales. Mantiene la cultura, el idioma y las directrices de su país de origen, aunque esté rodeado de otra cultura. Precisamente. Y esa es la anomalía operativa que el texto señala que debe ocurrir aquí. El embajador está posicionado estratégicamente en la matriz para gestionar conflictos, para actuar como una especie de filtro que purifica el entorno local frente a esa corrupción sistémica. Ajá. Y lo más importante de todo, para brindar soporte técnico de extracción a otros nodos, a otras personas que aún están atrapadas y engañadas por el sistema de control del dictador. Y es interesantísimo porque el manual detalla las herramientas específicas que este embajador activo debe utilizar para influir en una red que le es hostil. Y aquí destaca una herramienta muy particular, el protocolo verbal. El poder de los outputs. Exacto. Las fuentes observan que un embajador debe usar un lenguaje que edifique y comunique datos veraces. O sea, no se trata solo de tener el software correcto instalado en silencio en tu propio disco duro. No es pasivo.
Se trata de cómo la terminal emite outputs, cómo genera datos de salida mediante sus palabras hacia la red infectada, para, literalmente, alterar la realidad a su alrededor. Es un punto operativo brillante si lo analizas desde la ciberseguridad, porque la seguridad del ciudadano celestial es estática, ya está dada, pero la labor del embajador es completamente dinámica. A ver, danos un ejemplo práctico de eso en el mundo real. Bueno, pensemos en un entorno de trabajo humano ordinario. Una oficina que está dominada por la queja constante, el miedo a los despidos masivos, el chisme y la ansiedad. Que sería una pequeña manifestación del ruido del megáfono de la matriz. Exacto, es el dictador gritando en esa oficina. Si el embajador llega y absorbe ese código malicioso, si se une a la queja y al miedo, se vuelve inútil operativamente. Se contamina. Se contamina. Pero si en cambio emite un protocolo de respuesta basado en la estabilidad, en la verdad y en la calma que provienen de su servidor de origen, actúa como un cortafuegos activo en esa oficina. Es como si cada palabra, cada frase que emite este embajador en medio del caos, funcionara como un parche de seguridad temporal para las mentes que lo rodean, Tal cual. ofreciéndoles un vistazo al código fuente original. O sea, no solo se defiende del entorno cerrando sus puertos, sino que literalmente altera el código del lugar en el que se encuentra parado. Inyecta luz en la red. Y esto resalta la inmensa responsabilidad operativa que sugiere el texto, ¿sabes? Porque desde una perspectiva de arquitectura de sistemas es como tener un procesador cuántico de última generación. Ajá. Puedes usarlo simplemente para abrir documentos de texto básicos y, bueno, funcionará sin problemas. Sobrado. Pero también puedes usarlo para procesar operaciones ultra complejas que beneficien y estabilicen a toda la red local. O sea, la infraestructura de la embajada te permite un nivel de impacto monumental. Pero el administrador del sistema deja que la terminal decida cuánta de esa capacidad quiere utilizar en su vida diaria. Exacto, siempre respetando el libre albedrío. Es fascinante, la verdad, ver cómo una narrativa antigua se alinea pero tan perfectamente con los conceptos modernos de redes, encriptación y procesamiento de datos. El embajador no sale a buscar validación local, no le importan los likes del spoofer. Ejecuta funciones operativas voluntarias porque generan lo que llamamos créditos eternos o galardones. O sea, ¿salen a hacer gestión de conflictos y a aplicar ese algoritmo de amor del que habla el texto? Y estas acciones no son para ganar la ciudadanía, porque esa ya está segura, sino para acumular estos galardones. Además, el Paracleto asume la dirección técnica para ir perfeccionando el diseño base en el host mientras opera, según Filipenses 1:6. ¡Wow! Es decir, ingeniería inversa, en pleno territorio enemigo, pero con protección diplomática total. ¡Qué locura de diseño! Es un protocolo magistral. Bueno, para sintetizar esta auditoría antes de cerrar, comprobamos que la matriz es una dictadura digital, que el arrepentimiento es esa solicitud técnica de asilo, vimos que Romanos 10:9 es el clic ejecutable con biometría de voz y que cruzar el umbral otorga inmunidad absoluta gracias a esos 3 candados del protocolo de validación triple. Un resumen forense impecable. Y esto nos deja una base súper sólida, pero advierto algo. Una vez rescatado, un embajador no puede operar a ciegas en la matriz. Necesita inteligencia en tiempo real. Así que en nuestra próxima inmersión, en el capítulo 14, vamos a auditar la terminal de consulta. Esa sesión va a ser increíble. Sí, va a ser intensa. Vamos a analizar el log de interconexión directa con el código viviente, la consulta directa con Yeshua para recibir parches de seguridad diarios, así que nadie que esté en esta red se lo puede perder.